Hola, buenos días, tardes, noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Mi nombre es Juan Di Paolo y hoy me acompañan la Violeta y el Gastón. Hola. Que vamos a charlar un poco de esto que nos viene, que nos viene llamando la atención, que tiene que ver con la tecnología, la técnica, el futuro, la política, el control, la disciplina. Digamos, nada, esto que es el mundo del siglo XXI. Y dije, bueno, como lo decía el Alex Roy hace algunas semanas, hay que movilizar a la juventud, digamos, podemos solamente acompañar ese movimiento. Y como estamos acompañando ese movimiento, dije, bueno, lo hacemos con dos jóvenes que son profes de historia, digamos, que alguna cosa han leído, han estudiado en la vida. Así que vamos a ver qué sale hoy y vamos a ver qué charlamos hoy, principalmente porque me interroga la cabeza de la juventud, incluso las formas de consumo de la juventud. Mirábamos antes de ayer, cuando estábamos produciendo esto, hablábamos un poco con el Gastón y la Violeta, estábamos hablando de que se reestrena Batman de Tim Burton en estos días. La Batman original, la Batman de 1989, para mí es la de las primeras Batman, digamos, películas, más allá de los recuerdos que teníamos de la serie o de la Batman del tiburón, de esa que parecía un cómics en los años 70 y 80. Se reestrena esa Batman en una cuestión de reestrenos generales que hay en el cine y en la música a nivel nacional e internacional, digamos. Se reestrena también Coraline, se reestrena también... Sí, la vuelta de Oasis, digamos. De Oasis, se reestrena Beetlejuice. De cosas que ya existen. Es así, se reestrena Beetlejuice. Y cuando veníamos me contaban que el gran movilizador del Quilmes Rock del año que viene es Serú Girán, digamos. Y digo, ¿qué hacen los jóvenes, mi hijo entre ellos, yendo a ver a Serú Girán 40 años después? Entonces se me ocurría pensar, porque el invitado de hoy es el Ezequiel Gato, que habla del futuro y las futurabilidades, se me ocurría pensar en esto que es lo que dice Simón Reynolds, que tiene que ver con la cancelación del futuro o el refrito como idea del futuro, y me parece que ahí hay algo en Batman, ¿no? Hay algo de lo refrito, de eso que no se puede imaginar de nuevo y que va, y que sale como mercancía. Aparte, lo charlamos más temprano con la Viola, es súper curioso que después de muchísima producción de Batman, digamos, el reestreno sea sobre la primera, es de vuelta a la reflexión sobre la imposibilidad de crear otra cosa distinta. Entonces, volvemos a trabajar este Batman defensor del estatus, que ese 1% oligárquico que va defendiendo constantemente, basado siempre sobre una idea de justicia, de moral, digamos, con enemigos que siempre son reconocidos a partir de la falta. Entonces hablamos que es súper interesante que sea Batman justamente la cosa que se reestrene ahora, y tiene que ver con eso, con decir, bueno, es un tipo que va a mantener las cosas todo el tiempo en orden. Sí, a mí hay sí, hablábamos hace unos días con el Alejandro Galeano sobre la imaginación sobre los dirigentes en la época, digamos. Entonces nos acordábamos un poco de el Néstor Kirchner tratando de volver a ser humano. Me llevé a pensar esto, digamos, con el corte en la frente del día de la Asunción, y pensamos en Milei hoy, que en vez de ser humano nos propone una figura poshumana, como heroica, digamos, en esta mezcla entre León y... Sí, que más allá de lo simbólico viene del cosplayer, que viene de un hombre que se percibe como un superhéroe. Sí, está bien, pero lo interesante de eso es como síntoma la perfección de eso humano, que no es humano, digamos, porque la perfección, lo perfecto no es humano, digamos, eso es lo que genera sensibilidades en la sociedad, digamos. Y por eso no me parece raro que lo que se reestrene sea Batman, que es un hombre solo, que no se parece en nada al resto de los hombres, el que puede, en este caso particular, sostener el status quo. A mí me parece que es un poco más complejo el problema moral de Batman, pero sí es verdad que lo que trata de hacer es sostener el status quo, sostener lo que existe, digamos, Gótica. Sí, también un poco en esto de pensar cómo se estructura el capital, ¿no es cierto? Es decir, van a reestrenar una película que ya está filmada, ni siquiera van a volver a filmar sobre el mismo guion, es traer de vuelta algo que ya está hecho para maximizar las ganancias. Y bueno, ¿qué queda entonces para pensar a futuro si ni siquiera podemos pensar en construir sobre un guión ya armado, no sé, un disfraz nuevo de Batman, ni eso? Claro, porque hay algo ahí porque es verdad, digo, también se estrenó estos días ¿cómo se llama la del bicho que sale? Alien. Se reestrenó Alien. Yo no he visto ninguna de las Alien. Yo vi una ayer. ¿Lo cual? ¿La última? No,
La anterior, La de Ridley Scott. la de Covenant. Ah, bueno, y nada, por lo menos hay una cuarta Alien. O Indiana Jones, hay 4, 5, no sé. O Star Wars 7, 8, 9, 16. Pero en este caso particular me hacía acordar a Realismo Capitalista de Fisher. Es tan poca la inversión en cultura, en educación, digamos que lo único importante es maximizar el capital, que la axiomática del capital produzca, que vamos al reestreno, a la remasterización de una película o de varias películas, en este caso particular, para poder seguir incrementando la ganancia. Me parece que ahí está piola, por lo menos para leer como síntoma lo que está pasando con Batman, en estos días, digamos. También como forma de producción. A ver. Es exclusivamente financiera la cosa. Si vos te vas a preguntar hoy cómo está Claro. la cosa cinematográfica en Argentina, Claro, hay una claro. cantidad de gente que se dedica a esto sin laburo, Claro, que es tremendo. O sea, vos tirás una producción y aparecen 1000 personas para laburar dispuestas a hacerlo por 2 mangos. claro, Y en vez de eso vamos a reestrenar Batman, claro. que ya está filmada, digamos. Que ya está También está filmada. sobre eso. De última podríamos hacer no sé, aunque sea una payasada, digamos, un concurso de cosplayer, digamos, en torno a Batman. Sí. Va a mover más guita y más gente Sí, y más sí. humanidad. Sí, podríamos decir que el dinero, la aceleración del dinero es lo que nos permite pensar el mundo hacia el futuro. Y ocupa el cine. Y entre otras cosas, Sí. digamos, bueno. Y en esto, que más o menos hemos visto como la cancelación del futuro en la idea de Batman, es que le damos la bienvenida al amigo Ezequiel Gato, que se predispuso para esto de manera muy amable hace algunas semanas ya. ¿Cómo andas, Ezequiel? Bienvenido a esto. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, estaba escuchando lo que decían. ¿Viste la Batman de Tim Burton? La vi cuando se estrenó en el 89. Yo peor que eso, yo la vi cuando se estrenó en el 89 y la vi en un cine de barrio. Todavía no existían las salas de cine, digamos. Claro, yo también, yo la vi en Rosario en un cine chiquito, digamos, Claro, un claro, cine no claro. de cadena. Sí, yo también. Yo me acordaba de eso. Ayer cuando lo hablaba me acordaba de eso. Digamos, soy tan grande que pude ir al cine de barrio. Digamos, teníamos 3 cines donde yo vivo y fui a uno de esos con mi papá, me acuerdo, a ver Batman esa noche. ¿Qué haces? Leímos tu libro. Nos gustó tu libro. Estuvimos luchando con el libro. Precioso, muchísimas gracias. Sí. El prólogo nos pareció súper interesante, la parte de los ejemplos que das. Me pareció clave como para discutir un montón de cosas en términos de imagen y de posibilidad. Y nos Ajá. terminamos encontrando con la primera idea, que era esta cosa de futuro y futuridades. Y dijimos, bueno, en vez de tratar de traer la colación nosotros, ¿existe una versión streamer de esas categorías que nos puedas traer para que vayamos pensando juntos? Creo que sí, que existe. Un poco mi idea fue que para pensar, volver a pensar el problema del futuro, era necesario poner en discusión la propia categoría de futuro. Ujú. En particular, en el sentido, tal vez, creo yo, más habitual, o los dos más habituales, que son, por un lado, la idea de imagen de futuro, o sea, la homologación de futuro e imagen de futuro, como si fuesen lo mismo. Y la otra es la idea de que el futuro es una categoría que suele pensarse en relación mucho más a lo actual que a lo posible. Es decir, el futuro siempre es una actualidad por Extendido. delante de la nuestra. Y me parecía que esas dos ideas, cierta primacía de la imaginación o de la imagen y cierta primacía de lo actual, perdía de vista dos cosas que para mí son interesantes para pensar el futuro en nuestras condiciones, que son lo inimaginable, por un lado, lo imprevisto, lo impredecible, lo posible, no anticipable, digamos, y justamente eso, el estatuto de lo posible, digamos, salir de esa idea. Como que en ese escenario se me armó un poco el problema y el concepto de futuridad lo fui encontrando y también un poco construyendo a partir de algunos como cachos teóricos que fui encontrando, sobre todo en una línea que va un poco de Heidegger al propio Simondon, a Etienne Suriot, a Whitehead, que me permitían pensar la cuestión no en términos de esto, de una imagen de futuro, y no solo en términos digamos, de
lo inimaginable y ya, sino esta relación dinámica entre lo actual y lo virtual, digamos. Bueno, Deleuze también. Entonces un poco ahí, en ese esquema, me empezó a parecer más interesante pensar en términos de futuridad y disputar un poco la cuestión con la noción de futuro. Pero a la vez hay otra línea, hay otros usos posibles de futuridad que yo también relevé. Por ejemplo, en Xenofeminismo, Helen Hester habla de futuridad, y la utiliza de una manera diferente a la mía, la utiliza más cercana a una idea de imagen de futuro, o si algo tiene futuro. Si algo tiene futuridad para ella es si algo puede estar en el futuro. Para mí no es necesariamente eso. Lo digo porque no es que me parece una concepción absolutamente válida. Yo solamente tomé otro camino en el que me parece más interesante tener permanentemente la atención abierta entre actualidad y virtualidad, y no entiendo que futuridad sea algo que pertenece a una cosa, sino que más bien es el modo del devenir, digamos. Prefiero pensarlo en ese nivel más ontológico, si se quiere, que óntico. Y un poco por ahí se fue armando la categoría. Sigo usando futuro, Sí, perdón, una sola cosa chiquita, pero sigo usando futuro en varios sentidos. Lo uso como imagen de futuro. Cuando hablo de futuro, de imagen de futuro, digo imagen de futuro, o puedo decir futurización, pero lo sigo utilizando también cuando discuto futuros en el sentido de pronósticos, anticipaciones, cursos. También me parece me parece fundamental, pero me parecía el movimiento, digamos, teórico y político, me parecía que requería ese doble movimiento de salir un poco de la imaginación y salir un poco de la anticipación, justamente, de esta idea de actualidad por delante. Un poco por ahí es el esquema. Yo pienso en esto, mira, en esto que vos decís de la actualidad por delante, digamos, como una forma de pensar el futuro. Pensaba en esto que dijiste de la idea de devenir. Pero también es verdad que es muy difícil pensar el futuro como actualidad por delante, distinta, o sea, como una línea recta, digamos, pensarla por afuera de la línea recta, digamos, si pensamos en cómo funciona, en esto que vos encarás también en el libro, que es la construcción de la moneda, la economía financiera y las nuevas tecnologías atadas a ese mundo, digamos, a ese devenir de lo que sería el futuro. Digo, ¿cómo lo desenganchás de ahí? Y es una alta pregunta. Yo creo que en parte, para mí, parte de la discusión es la discusión por lo posible y la discusión por el gobierno de lo posible. A mí me interesa pensar en el libro y en cosas que vengo haciendo ahora respecto a la moneda y al dinero. Me interesa bastante pensar cómo hoy día lo que estaban hablando recién, los flujos finales, que lo hablaba respecto a Batman, ¿no? Pero vale para otras cuestiones. Digamos, la abundancia de liquidez y de flujos financieros y de cantidades descomunales de dinero, vamos a decir, desenganchado de algunos procesos que en otro momento fueron llamados economía real, que después es algo que también está muy en discusión, digamos, muy en discusión, sí. Pero esos enormes flujos y los modos en que circulan y la naturaleza misma del dinero neoliberal, me parece, y su aceleración, como decían ustedes, tiene un impacto fundamental en la experiencia del tiempo, en la experiencia social y en particular en la experiencia de lo que a mí yo llamo gobierno de lo posible, y que va muy en relación a esta relación entre lo que hay y lo que podría haber, y cómo el dinero es un gran dispositivo de especulación. Por algo le decimos, digamos, flujos especulativos también, porque hay algo de la pregunta del cómo sería, o del cómo hacer, o del cómo podría ser, en el caso del dinero, para reproducir el propio dinero, por lo general, y que tiene una pregnancia y un poder descomunal. O sea, el dinero, a mí me interesa pensarlo sociológicamente, más que solamente en términos de contabilidades,
porque creo que le da forma y cauce a unas maneras de subjetivación que son mucho más profundas que la economía en sentido acotado. Totalmente. La moneda es una manera de pensar el tiempo. Y creo que, bueno, una obviedad, ¿no? Pero en un mundo que quizá tiene más dinero que ninguna otra civilización, creo que es un elemento interesante para ver cuáles son nuestras condiciones actuales de vínculo con la futuridad. Mirá, ya los dejo hablar a los chicos, digamos. Pero pensemos, vamos a tratar de hacer streameable una cosa que es bastante compleja, digamos. Que es la cuestión de la creación del dinero, digamos, ¿no? Si yo pienso en la creación del dinero durante la industrialización, el Fordismo, digamos, pongámosle la forma que vos quieras, el nombre que vos quieras, estaba atado a una tangibilidad, ¿no? Estaba atado al patrón oro, durante muchos años estuvo atado al patrón oro, y eso construía, no quiero decir que eso es lo único que construía, lo que digo es que eso estaba encuadrado en una forma epistémica, vamos a decir así, digamos, estaba encuadrado en ese tipo de mundo, que era el mundo industrial, de la familia, el trabajo, el pleno empleo y demás. Estaba enganchado, era un dinero que estaba enganchado más estrechamente a la producción. Insisto, no quiero decir que sean dos mundos distintos porque siempre están enganchados. Lo que pasa es que ahora se ve cómo el dinero se construye de otra manera, que no se sostiene sobre el oro como apalancamiento, no está sostenido sobre el oro. Entonces hay otra forma de construcción del dinero, y esa otra forma de construcción del dinero construye, o está en el mismo marco, si se quiere, de la construcción de nuevos sujetos, y de que esos nuevos sujetos tienen imposibilidades, por lo que justamente se hace con la cantidad de flujo financiero que existe, con sus vidas, de pensar un futuro por afuera del dinero. Estoy hablando concretamente de la noción de deuda, ¿no? Como tal. Digamos, la forma de enganche en el posfordismo de los seres humanos, la forma de control, para ponernos de lesiano, digamos, es la deuda como forma de cancelación de lo que viene. ¿Cómo se construye ese dinero? ¿Cómo se llegó a construir ese dinero? ¿Cómo se desacopló una forma de moneda y pasó a la otra forma de moneda? ¿Vos lo podrías explicar de manera streameable? No, la voy a usar ahora, la idea es muy útil la idea. Sí, es útil la idea de bajarlo a este medio. Hay que adaptarse. O subirlo a este medio. O subirlo a este medio. Lo primero que le diría a la gente que va a escuchar esto es que le conviene mucho más leer a Lazzarato que escucharme a mí para... Está todo bien, digamos. Yo creo que, yo te voy a decir una cosa, como hemos todos leído a Lazzarato, siempre hay que leer y escuchar porque es difícil Lazzarato, entonces está muy bien alguien que te explique a Lazzarato, digo, está. Dale. Yo lo diría diría algo, tratando de resumir esto, sería, primero, que esa salida del patrón oro, que por otro lado haría la salvedad respecto a lo que dijiste, que también fue una existencia variable a lo largo de los siglos, y en particular, bueno, durante el siglo XX no siempre rigió el patrón oro. Esto lo digo para no homologar sociedad industrial con patrón oro, porque también hubo otras configuraciones monetarias y de respaldo en esas propias sociedades industriales. Ahora bien, dicho eso, desde la Segunda Guerra Mundial, del final de los acuerdos de Bretton Woods hasta el 71, el patrón oro, es decir, el respaldo en oro de la cantidad básicamente de moneda circulante, y por supuesto con un protagonismo muy especial del dólar, hacía que cada dólar estuviera respaldado por, si mal no recuerdo, creo que eran 28,5 gramos de oro, una cosa así. En un momento eso entra en crisis por distintos motivos que tienen que ver con entre otras cosas, con el gran crecimiento de la economía norteamericana en esos años, que es posible por ese patrón, pero que también comienza a tener problemas por ese mismo patrón, y en un mundo inundado de dólares, en países que le iban a comprar el oro a Estados Unidos, sobre todo los países exportadores de petróleo, Estados Unidos se encontró con el problema de que si seguía vendiendo oro, se quedaba sin oro. Respaldo.
Y la manera que encontraron de desactivar ese problema de inflación y recesión, etcétera, fue desenganchar los dólares del patrón oro. Es decir, a partir de 1971 no hay ninguna, no hay ninguna mercancía que respalde los billetes, no hay ningún respaldo. ¿Cuál es el valor del dólar? El valor que el dólar tenga en el mercado internacional de monedas, en un mercado fluctuante. Eso hizo que se pudiese emitir muchísimo más dinero, porque esa es lo que acotaba el oro, dejó de existir, y Estados Unidos comenzó a inundar, digámoslo irresponsablemente, de alguna manera, el planeta, emitiendo su propia deuda, es decir, poniendo a circular su deuda a escala planetaria y pasando a un régimen de gobierno, ya sea a nivel individual, colectivo, nacional, regional, donde la deuda en dólares pasó a ser la manera de ordenar la economía y las relaciones internacionales. Nosotros lo sabemos como nadie. Es la crisis de la deuda externa en América Latina, digamos, lo que está describiendo tan claramente. Exactamente. Sí, sí. ¿Qué es lo que interesante de Lazzarato, que está en otros autores? Porque digo, Olmos es un pensador que ya se preocupaba por estos temas de una manera, no sé, hasta Scalabrini Ortiz o Jaureche, digo, hay una línea de víctimas de la deuda que ya venían pensando en estos temas desde mucho antes de los libros de Mauricio, pero bueno, Mauricio Lazzarato los presentes, le da una consistencia muy interesante para entenderlo, por eso decía al principio que... No, lo interesante de Lazzarato, antes que te haga la otra pregunta y ya dejo hablar a los chicos, digamos, lo interesante de Lazzarato es que, como la Verónica Gago, digamos, es que van al corazón del ser humano como forma de gobierno, digamos, más allá de esto que alguna vez fue una preocupación para Scalabrini Ortiz o para Jaureche o para Alejandro Olmos, que tenía que ver con el Estado Nacional como encapsulado en la cuestión de la deuda. Ese movimiento parece que hablando de Simondon, juntamente, que se individualizó hasta el mínimo, hasta el más chico de los seres humanos, nace endeudado, pero endeudado de verdad, no es esto como que decíamos hace 30, 40 años, cada uno cuando nace debe $1.000 al Fondo Monetario Internacional. No, ahora le debe 400 pesos a Mercado Libre, que es directa, esa la tenés que poner de verdad vos todos los días, digamos, y eso, ahí hay una forma de gobierno que se ha ido acelerando, digamos, y que tiene que ver con esto de que hay un flujo financiero, un flujo de capital que está sobrando, que excede lo que se produce, ¿no? Absolutamente, y lo que decías, como el aporte de Lazzarato, de la línea y de Vero, como mencionabas, es los procesos de subjetivación que incorporan a la deuda en el corazón. Y esto a mí me parece que me reenvía mucho a lo que decía antes, al principio, del gobierno de lo posible. La deuda es una manera, no la única manera neoliberal, porque hay otras, desde la guerra a otra forma de la gubernamentalidad, pero es una manera de gobernar lo posible. Es una manera de, no solo de producir posibles, sino de ordenar el modo de acceso a ellos, de ordenar las acciones humanas, de ordenar las tareas, porque cuando vos estás endeudado, como decías recién, endeudado posta, no solo, aunque soberanamente también está endeudado, pero sí, endeudado en lo inmediato, esa deuda funciona un poco como una especie de contrarreloj contra el cual vos tenés que correr y ordenar tu existencia para de alguna u otra manera saldarla. Y esa es una gran manera de establecer un vínculo con la futuridad, una manera neoliberal de establecer y dominar ese vínculo, porque lo que hace la deuda, a diferencia del salario, que era el modo previo de integración y dominación, es que vos tenés que ver cómo conseguís el dinero para saldar esa deuda, por lo cual todos los ejercicios anticipatorios, o muchos ejercicios anticipatorios, empiezan a estar impregnados del imperativo de conseguir esos recursos para saldar esa deuda. A diferencia del salario, digo, porque el salario, vos ganabas un dinero y no le debías nada a nadie. En todo caso, tenías el problema de reproducirte, tenías que ganar dinero de nuevo para no morir. Pero la deuda plantea un tipo de temporalidad muy
muy poderosa a la hora de situar los modos de la dominación contemporánea. Y entonces me parece que hay una cosa, en la deuda hay una cuestión fuerte del gobierno de lo posible, que bueno, que el neoliberalismo ha sabido articular muy bien, ¿no? Metabolizar, diría tu amigo Fischer. Lo último, y te dejo a vos. Dale. Perdón, que ya como para cerrar la idea, digamos. ¿Y cómo calza en esto de moneda, deuda, gobierno de lo posible, gobierno del futuro, en el marco epistémico de esta transformación tecnológica que ha tenido la humanidad en estos últimos años? Y yo odio estas partes porque son las partes donde me pongo oscuro, y yo juro que soy menos oscuro de esto que... Sí, en el libro, si lo van a buscar, es bien oscuro esa Claro, parte. sí, sí. No, es verdad. Pero después, decilo, después se pone menos oscuro. Sí, Más o menos. Es oscuro en serio. Yo creo que hay una... que acá, así como antes hablamos del compañero Lazarato, ahora podríamos hablar del compañero Hernán Borisonic o del compañero... Ah, se cortó. Compañero, ¿quién? Se trabó. Ahí está, para que se trabó un segundo. Pará. Nos quedamos en el compañero Lazarato. Ahí, nos quedamos en el compañero Lazarato. Claro, que así como antes había mencionado al compañero Lazarato, ahora mencionaría al compañero Hernán Borisonic, que es un compañero de acá de UNSAM, y a Bifo, como dos personas que vienen pensando mucho en estas cosas que yo voy a decir. Yo creo que hoy Bifo tiene una idea muy... Sí, pues si yo soy oscuro, Bifo es lo oscuro, digamos. Que es que todas las tecnologías tienden a ser tecnología de las finanzas. Es decir, que las tecnologías hoy están diseñadas de un modo tal que no pueden ser otra cosa que la reproducción del neoliberalismo. Con lo cual, ya ni siquiera estaríamos en esa disyuntiva entre el buen uso y el mal uso de una tecnología, sino que solo puede tener malos usos, digamos. Yo no estoy de acuerdo con esa idea, pero sí me gusta la idea de que hoy hay una pata del desarrollo tecnológico que está absoluta, esencialmente ligada a las tecnologías de las finanzas. Y que esto que hablábamos antes, lo estamos viendo desplegarse probablemente una nueva fase, que yo creo que tiene dos grandes elementos. La primera es que la diseminación de tecnologías de las finanzas en los últimos 4 o 5 años, desde la pandemia, ¿no?, en adelante, la aceleración de todo eso, en criollo quiere decir Mercado Pago, Ualá, las billeteras virtuales, o que vas a pagar cualquier boludez y hay postnet, cosa que antes no existía. Sí, impensado en las escuelas que los pibes tengan Mercado Pago en el celu, digamos. Hace un par de años era impensado y ahora vas a la escuela y todos te deben plata a Mercado Pago. Totalmente. Y a eso le tiene que sumar el Fortnite, las apuestas, es decir, todo el ecosistema de tecnología de las finanzas que no ha hecho más que desplegarse en estos últimos años. Entonces ahí tenés un punto importante para mí. Y el otro es, que va de la mano, es la puesta en crisis de las monedas soberanas o de la relación entre soberanía estatal y moneda que conocimos en particular durante el siglo XX, donde esa estabilización de moneda y Estado soberano fue muy fuerte. Uno cuando empieza a ver la historia de la moneda ve que eso no fue necesariamente así siempre hubo disputa en relación a la moneda, siempre hubo formas populares de monetización que trataban de desengancharse de la dominación aristocrática, burguesa, lo que sea, digo, también para enmarcar cosas que están pasando hoy respecto a la moneda, que bueno, de mínima son ambiguas, a veces son una horrible noticia, pero a veces son un poco menos horribles, y si uno lo lee en la larga historia de la lucha entre política y moneda, encuentra esto, que siempre ha habido tensiones, conflictos en relación a qué es una moneda, para qué sirve, quién circula, quién la emite. Dicho eso, yo creo que obviamente las criptomonedas son el modo actual,
de diseño tecnológico de una moneda que busca disputar el poder soberano de gestión y emisión. Que puede ser Bitcoin, pero pueden ser otras. Hay muchísimas otras, Bitcoin es la estrella, pero que hace que nosotros estemos de distintas formas en un contexto donde esos pilares que habían sido la relación entre los bancos centrales, el poder político y la moneda, están siendo cuestionados. Tal vez la mala noticia, lo que a mí me da bronca es que el cuestionamiento es más por derecha y libertario que por izquierda y no sé, y socializante. Lo cual también es interesante ver por qué en algún momento las izquierdas y los movimientos populares se quedaron sin imaginación sobre la moneda, digamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a esta situación en la cual directamente, o sea, pensamos algún mundo deseable por delante? Lo más probable es que pensemos que tiene moneda medio por default, pero no demasiado claro qué quiere decir eso. Blockchain. Claro, un blockchain, exacto, un criptocomunismo, algo así. Y si no, directamente un abolicionismo que ni siquiera, o sea, un abolicionismo monetario que tampoco podemos pensar demasiado, es decir, porque a mí me interesa esto de qué pasó con la imaginación del dinero en la imaginación de futuro, para que de alguna manera desaparezca o esté muy debilitado. Y yo creo que lo que las cripto enseñan, el libro este de Mark Lizard, Criptocomunismo, lo recomiendo por eso, es que había algo por hacer en relación a la moneda, digamos, había una disputa por dar, no era tan obvia la relación, que bueno, que después uno sacará sus conclusiones de por qué no se dio. Pero me parece que esos dos elementos, digamos, el elemento tecnología de la finanza por un lado y el elemento cripto y nuevas formas de el dinero, aún hay mucha gente que dice que el cripto, o por lo menos Bitcoin, no es dinero en sentido estricto, porque no estaría funcionando como medio de pago. Claro. Pero bueno, sí, el plano general de las criptomonedas sí tienen unas particularidades que hacen que sea una disputa con las formas del control de la moneda. Que si vamos al paso previo, que era esto del gobierno de lo posible, bueno, hay una relación entre qué está pasando con el gobierno de lo posible a través de la moneda con estas dos novedades. Es algo que a mí me interesa. Sí, está muy bien. Yo quería preguntarte, Ezequiel, ahora que trajiste de vuelta esto del gobierno de lo posible, con el Gastón estábamos leyendo la intro, ¿ahí mejor? Joder. En la intro del libro nos llamó la atención un ejemplo que vos das de una piba que se dedica a vender empanadas de soja y de repente se queda sin crédito en los celulares. O sea, la historia comienza con la deuda y termina con ella yendo a pedir un crédito al Credillá que está a unas cuadras de su casa. Entonces pensamos con el Gastón, capaz que esta piba, su modo de fuga del capitalismo, del flujo de las finanzas, era cocinar y de repente terminó endeudándose a partir de lo que encontró como una fuga, y también la cancelación de esa posibilidad futura, como no puedo hacer otra cosa que no sea endeudarme, incluso cuando estoy eligiendo hacer otra cosa que no sea endeudarme. ¿Cómo ves vos eso? ¿Cómo lo podemos romper? ¿Cómo podemos hacer para que eso que es cancelación de futuro se convierta en una posibilidad, en una potencia? Y es la pregunta. Coincido totalmente con la lectura de la viñeta esa. De hecho, esa viñeta un poco la escribí pensando en ese momento, estaba leyendo cosas recién lo mencionaron a Alexander Roy o a Vero, en relación a economías populares y endeudamiento, etcétera. Y un poco la escribí eso, pensando en cómo las economías populares, la fragilidad de ciertas autonomías, digamos, porque justamente, digamos, ¿cuál es voy a decir una cosa de diagnóstico y después voy a tratar de decir algo de qué creo que se podría hacer para salir? Ponele. Uh-huh. En relación al diagnóstico, hay esta idea de que la deuda tiene algo que resulta muy
muy, entre comillas, interesante, que es que puede operar sobre una, como dicen Roy, como dice Vero también, entre otra gente, ¿no? Puede operar sobre una masa muy heterogénea de trabajo, es decir, formas de trabajo muy heterogéneas, de una manera que las discipline, gobierne, someta a la dinámica financiera y capitalista, ¿no? Es decir, cuando el trabajo se fragmenta y se diversifica y ya no, la relación salarial ya no es la única que organiza las relaciones de producción, el capital, vamos a decir, inventa, si creemos que es un sujeto, digamos, Sí. el capital inventa una manera de capturar la plusvalía que ya no tiene que ver con la relación salarial, sino que tiene que ver con esa especie de aspiradora gigante que es la deuda. Y hay otras, ¿no? Por ejemplo, la energía. Es otra gran manera, digamos. Todos nosotros tenemos que pagar energía, y esa es una manera de que no importa si vos tenés una relación salarial o no salarial, en última instancia, Edenor, Edesur o el que te está proveyendo eso Distribuidor. va a aspirar plusvalor, ese plusvalor que está diseminado, que ya no tiene la forma fabril clásica. Entonces, eso me parece que la deuda financiera es una manera de lidiar con las formas heterogéneas del trabajo, de forma tal de que nada se escape. O sea, el dinero es una gran manera de que nada se pueda escapar, de intentar que nada se escape. ¿Qué creo yo? O sea, hecho esa lectura, ¿qué maneras hay de salir? Por lo pronto creo que la economía, las economías populares son una zona que tiene cierta autonomía y tiene una invención que es fundamental y es clave tener en cuenta para cualquier invención política que nos permita salir de eso. Dicho eso, a mí me parece que hay margen para pensar cuestiones monetarias de nuevo desde estos paradigmas que nos desenganchen de alguna manera, al menos de la deuda financiera neoliberal, porque quizá pueda haber otras formas de la especulación comunitaria respecto a los recursos que sea más emancipatoria que esclavizante. Claro. A mí me interesa la pregunta de, ¿es posible una confianza social a la que llamamos crédito que apalanque procesos de emancipación y de mayor ampliación de esferas de justicia social, política, económica? Yo creo que sí, realmente. O sea, creo que hay mucho por hacer en esa dimensión, en la dimensión de la imaginación financiera vinculada a procesos especulativos políticos emancipatorios, digo, y que eso requiere volver a pensar o volver a pensar cuestiones en relación a la moneda. A mí ese tema me parece, no sé, quizás estoy monotemático porque estoy tratando de darle una... Sí, estamos en el tema, es por ahí, digamos. Estoy tratando de pensar eso en la historia, cómo fue la relación entre qué imaginaciones de dinero, digamos, produjeron qué imaginaciones de futuro. Y hay casos hay experiencias de gente que pensó diseños de monedas para salir de las lógicas de... Como los bancos de tiempo, una onda así. Banco de tiempo, las monedas sociales, la libre moneda de Hessel, el socialismo digital de Morozov, o incluso la pregunta de cómo un comunismo de lujo o completamente automatizado, que es otra línea, podría vincularse a formas de asignación de recursos que sigan teniendo moneda, pero que no tenga la dinámica que tiene la moneda para las economías capitalistas. Hay, digamos, como un espectro de cosas que en la historia y recientemente están tratando al menos de problematizar esta dimensión. Yo creo que algo algo va por ahí. No es lo único, obviamente. Después yo creo que, como viene la mano, o sea, existen horizontes de violencia, existen horizontes catastróficos que hay que ver cómo tomen y que probablemente no tengan formas monetarias, no lo sé, aunque necesariamente va a haber criterios de intercambio. Pero me parece que una posibilidad
política interesante tiene que ver con la moneda, y yo creo que tiene que ver también porque al menos para una parte del pensamiento o de la experiencia política, hay algo de la escala que se perdió, de la gran escala que se perdió, de la infraestructura que se perdió, de la imaginación, de establecer algún tipo de futurizaciones respecto a infraestructuras. El dinero sería una, digo. Yo creo que tenemos que retomar en otros términos, que no sean los términos del siglo XX, de la economía planificada o el Estado presente como una figura que la verdad que no dice nada, digamos. No, aparte claramente no dice nada, está siendo derrotado en todos lados, digamos, hoy. Digo, se votó en esa línea. No, sí, más allá de que se vota en esa línea, pienso en la crisis del 2008, digamos, la salida de la crisis del 2008, ya el Estado funcionaba de otra manera, no como en el siglo XX, digamos. Pienso en torno a la deuda, esto de una justa libra de tu carne, digamos, cobrarme a partir de un pedazo tuyo. Me parece que lo que arraiga en esa confianza es que hay una cuestión de individualización que funciona entre tecnología y deuda de una manera aceleradísima hoy. Y todas las propuestas que a nosotros se nos ocurren son en un lugar donde no metaboliza, que son comunitarias o que son sociales, y me parece que ahí es donde tenemos el problema. Me parece que es verdad que nosotros tenemos un problema para imaginar el futuro y que no podemos imaginar un futuro en conjunto, porque en realidad lo que nos está ganando, porque si pensamos un futuro en conjunto parecemos restitutivos, y lo que nos está ganando es formas solamente individuales de imaginar el futuro. Y digo esto, la crisis del 2008, un lugar donde nos podíamos pensar en colectivo, en futuro, qué sé yo, que era el Estado-Nación capitalista, digamos, el clásico, en realidad resolvió el problema financiero de los bancos y todo lo que quedó para el costado no importaba, digamos. Entonces, incluso eso, que nació como forma de no matarnos entre todos, digamos, de vivir entre todos, pues podemos estar más o menos de acuerdo, pero era el acuerdo social que teníamos, empieza a resolver hoy los problemas del capitalismo financiero, no está resolviendo los problemas de la vida, de la forma de vida de las personas, digamos. Me parece que en ese marco es que después de la crisis del 2008 podemos hablar de, más allá de la pandemia, que es fundamental para esto, ¿no? Podemos hablar de la crisis de los estados nacionales como tal, no que los estados nacionales no funcionen más, digamos, porque si no me acuerdo de Mazzucato y que se acuerda de que los estados nacionales, que tiene razón, digamos, el problema es que el Estado Nacional está haciendo otra cosa, digamos, no solo está fabricando misiles, pero también, aparte de fabricar misiles, hay unos Estados Nacionales y otros Estados Nacionales, digamos, en realidad lo que está haciendo es salvar a los bancos principalmente, y me parece que esa forma se aceleró, y que lo que hay es una sociedad, digo el mundo, ¿no? Un planeta partido en dos facciones, los que han juntado todas, simbolicémoslo en Silicon Valley, que me parece que está bien, digamos que es por ahí la cosa, o un occidente que está ordenado en Silicon Valley, la élite está ordenada en Silicon Valley, y abajo todo lo otro, discutiendo, como diría Roy, el resto, discutiendo lo que sobra, digamos, discutiendo sobre ese 1, 2, 3% que nos toca discutir. ¿Qué hacemos con ese 1, 2, 3%? Entonces vemos ahí, ¿qué hacemos con la moneda? ¿Qué hacemos con la economía social, digamos? ¿Qué hacemos con, no sé, la comunidad? ¿Qué hacemos con la economía financiera? ¿Qué hacemos con el salario universal, digamos? Si fuera eso una posibilidad. Estamos discutiendo esas cosas mientras los otros no encontramos la manera de entrarle a el quilombo financiero o cómo juntan ellos capital. Y me parece que eso, en términos políticos, se replica en lo que está votando la humanidad, digamos, en todos lados se está votando a estas élites de la economía financiera, que es bastante difícil, pero es la verdad, es lo que se vota a nivel internacional. Lo que le interesa mostrar a Milei hoy es que se puede juntar con Elon Musk, o que se puede juntar con Google, o ¿cómo se llama el indio de Google? No me acuerdo. O que se puede juntar con los de Meta, digamos, quiere mostrar que eso es la forma en la que puede vivir, en este caso particular, la Argentina, digamos, ¿no? Como una locura. Sí, bueno, muchos temas ahí. Pero rescato esto de que cierta obviedad, pero esas corporaciones y esas tecnocorporaciones han desbordado a los estados nacionales por todos lados, y a veces a ciertas imaginaciones políticas excesivamente estadocéntricas les cuesta mucho pensar en el debilitamiento de las soberanías que se viene produciendo desde la década del 90 mínimo, digamos, ¿no? Desde
desde la masificación de estas tecnologías o diseminación, que ya horadaron fuertemente las soberanías nacionales, ¿no? Los flujos, me acuerdo que Ignacio Leucovich en 2002 decía, citando un poco a Manuel Castel, los flujos de información, o sea, atraviesan las fronteras, es decir, van por el cielo, van por abajo, van por un montón de lugares y de ciertas maneras que el Estado ya no tiene el control que tenía antaño cuando había 4 canales de televisión y 3 eran estatales. Yo me acuerdo de esto, me acuerdo de la lectura que hacíamos de Imperio, de Harry Negri, en los años 2000, y yo ahora lo leería de nuevo y bueno, capaz que algo había ahí, digamos, digamos, ¿no? Eso, siempre que viene esta discusión me acuerdo de eso, ¿no? Sí, algo había, definitivamente. Algo había. Quizá mi diferencia con ese libro, muy fuerte, es la caracterización de la multitud como un sujeto revolucionario. Claramente. De la misma manera que discreparía con la idea de la clase obrera como un sujeto revolucionario necesariamente. Claramente. Bueno, al final era una propuesta. Lo que sí estaba viendo el tipo es que se había desacoplado algo los tipos. Claro. Sí, total, completamente. Y esa dimensión del diagnóstico estaba perfecto en ese libro. Aún sí se lo cuestionó mucho por esta idea, justamente ahora me voy acordando, de el desconocimiento de las diferencias estatales en esos procesos, ¿no? Parecía que el imperio ya no tenía Estado, lo cual era falso y sigue siendo falso, pero es cierto que las tecnocorporaciones y las corporaciones financieras, bueno, reordenan eso de una manera muy fundamental, donde el Estado también cambia su fisonomía y sus posibilidades. Ahí, eso por un lado. La otra cosa que últimamente vengo pensando es que esto de la cancelación del futuro, o esta idea, digamos, colapsista o de impotencia, entre el colapso y la impotencia, es un fenómeno bastante occidental, ¿no? Digo, para provincializar el quilombo, digo, porque cuando yo leo cuestiones de China o leo cuestiones de África, sobre todo esos dos, no se ve tan clara esa cancelación del futuro. Más bien lo que se ve es un desplazamiento de los ejes del poder global, donde, bueno, aparecen otras perspectivas, no están en esta línea, por supuesto, más o menos negacionista del cambio climático. Algunos son más, otros son menos, otros son absolutamente, o lo más cercano posible a una conciencia ambiental, es decir, hay de todo, pero yo no veo eso que en Occidente, en particular en el mundo, en el Atlántico Norte, se viene diagnosticando como una cancelación de futuro que parecería corresponder a la totalidad de hecho, siguen teniendo hijos, digamos. En Occidente se ha dejado de tener hijos, ellos siguen teniendo hijos. Están pensando en el futuro, si no, no tendrían hijos, digamos, que es lo que está pasando en Occidente. Sí, siguen teniendo hijos, siguen planificando, siguen haciéndose, no sé, en el caso chino, China tiene una larga tradición de pensamiento a largo y larguísimo plazo, y no están ni a palos preocupados por no poder pensarlo. Después, bueno, puede pasar de todo, pero digo, en la relación, el vínculo chino con la futuridad no es un vínculo donde se esté hipotetizando que lo que viene es morir o desaparecer, sin más. Y me parece importante porque es una lectura muy eurocéntrica la de que se terminó el futuro justo cuando lo que se terminó es tu posibilidad de estar en el futuro, digamos. Es como un humanismo europeo pegando el último grito, diciendo, me voy a morir yo y se muere todo, dice, ¿no? Trasladando una cuestión propia a una cuestión ontológica. Está bien. Y a mí me interesa ponerlo por lo menos en duda eso. Está bien, pero en América Latina estamos pensando parecido a eso, ¿eh? Tal vez América Latina sea muy occidental y eso es un problema, digamos, pero estamos pensando muy fuerte en la cancelación del futuro, digamos, porque, de hecho, en América Latina empezamos a tener un problema con las pirámides poblacionales de hace unos años para acá, digamos, ¿no? Sí, pero de nuevo, yo, para el caso, no sé, el caso colombiano, el caso mexicano, cosas, ¿no? Cosas.
cosas que se ven ahí. Sí, sí, sí. El caso brasilero. Yo no sería tan absoluto en la lectura. Está, por supuesto, y en este momento nosotros debemos ser los más los más cancelados, Sí, sí. los más Lo más cancelado de todo, sí. Estamos recontra cancelados. Sí, sí. Pero lo traigo porque también hay otras discusiones que por ahí, no digo que marquen agenda absolutamente, pero la discusión sobre futuros ancestrales, la discusión sobre buen vivir, las discusiones sobre ecología y, no sé, giro de colonial, intentos de hacer algo por ese lado. Bueno, a mí me parece como que hablan de algunas otras cosas. Está presentísimo, quizá también delata nuestras fibras de eurodescendientes, pero no diría que es lo único que hay. No es Europa, digamos. No, yo creo que no es Europa. De hecho, bueno, siendo que llegué acá en parte por la charla ahí sobre Fischer la otra vez, claramente. yo no sé si te acordás, pero en esa charla decía Fischer ahí en Los fantasmas de mi vida. No, yo te voy a confesar una cosa. En realidad, interesante me parece cuando traducís a Lazarato. Porque algo hay que saber, porque no alcanza, ¿se entiende? Porque lo acomodás, digo, mira, digo, después, si no llego a la charla de Fischer, si no ni la miro. Mirá. Claro. Sí, me voló la mente traducir a Lazarato. Sí, obviamente. La cabeza, sí. Lo hice 5 días seguidos, casi me muero. Sí. Sí, pero bueno, llegué a un momento que podía anticipar sus palabras prácticamente. Sí. Pero iba a decir respecto a esto de algo que yo traigo como ejemplo, porque me parece significativo, cuando en relación a la hipótesis del realismo capitalista y de la retromanía y de la ontología, Fischer se basa en la música, ¿no? Digamos, usa el objeto cultural música como un buen lugar para demostrar que no hay invención musical. Básicamente, lo que dice esto, si vos agarrás y lo pasás a 1984, es indistinguible. Te van a decir, suena muy bien, qué raro que suene tan bien, pero una cuestión de calidad de grabación y no sería un fenómeno compositivo. Digo, para resumir el argumento, para entender el contrapunto que quiero hacer. Casi en el mismo momento que Fischer está escribiendo eso, el reggaetón aparece como un fenómeno global que nadie en su sano juicio, pues te guste o no te guste, da igual, va a decir que se parece a algo previo, o que es la mera reedición de un género musical anterior. Si vos agarrás a La Factoría o a Bad Bunny y los pasás a principios de la década del 90 o del 80, no hay nada que se parezca a eso. Es así. Igual, entonces, a la vez entra en un sistema, digamos, financiero, musical, digamos, que parece como una innovación integrada, de alguna manera, digo. Es verdad que fuga. A full. Pero lo que digo es que la invención cultural, o sea, la idea de que los objetos culturales se están repitiendo a sí mismos y se fagocita el pasado en una reedición permanente, no es válida para todas las coyunturas. Eso es, no estoy refutando a Fischer, solo estoy diciendo que Fischer vivía en un lugar determinado, en un tiempo determinado, que no es exactamente el nuestro, y que en el nuestro estaban pasando otras cosas, musicalmente. Después, la captura financiera, por supuesto, pero me parece que no es lo mismo decir que la cultura no está produciendo novedad que decir que la cultura está produciendo alguna novedad. Después te puede gustar o no la novedad, pero es novedad. Yo porque lo hemos hablado de esto, digamos, solo porque soy más viejo y no me animo a hacer la cabeza así y contradecirme fuertemente, digamos, pero a mí me parece que lo que tiene el reggaetón es que parece novedad, pero me parece que ahí hay un refrito complejísimo, digamos, que mezcla cumbia, trap, rap, no sé, que son todos estilos musicales de hace algunos años, igual yo sé hasta ahí, pero me parece que hay una reedición de una mezcla, por lo menos, que no me parece que... Hay una mezcla que produce una novedad, porque yo te podría decir lo mismo. Pero es una mezcla. El rock es un blues tocado con una guitarra... Sí. Tocado y tocado con una guitarra eléctrica, siempre hay una... Justamente la relación es qué relación se establece entre la herencia y la invención. Perfecto, es buenísimo. No es que no hay herencia, siempre hay herencia. Por eso también me interesa esto de lo actual y lo virtual para pensar la futuridad. Siempre hay algo que está activo
Y hay algo que está virtual de la propia herencia, porque a veces no está activo y lo vas a buscar en un pasado que no sabías ni que existía. Claramente. Pero me parece clave esa relación entre herencia e invención. Lo que dice Fisher es, No hay más. hoy lo único que estamos haciendo es exponiendo la herencia infinitamente. Sí. Y me parece que no es justo decir eso del reggaetón. Ahora bien, ¿cuál es mi problema con el reggaetón? No es un problema, creo que sí un problema. Un problema es que hace 15 años que el mundo opera bajo el... Sí. O sea, hace 15 años que ese golpe ritma la civilización, y esta sí, toda, porque los chinos, los Sí, africanos, obvio. Todos bailan reggaetón. Todo baila reggaetón. eso es muy interesante y eso sí es distinto a lo que pasó con el rock, porque ni siquiera el rock tenía una estructura, me parece a mí, una estructura rítmica, tímbrica, compositiva, interiormente más heterogénea. Hace 15 años que escuchamos ese golpe, digamos. Y me parece interesante, ahí está la repetición, yo veo la repetición ahí. Habría que ver qué relación hay entre eso y el capital financiero. Capaz que el ritmo del reggaetón es el ritmo del capital financiero, Sí, capaz, no lo sé. capaz que el algoritmo Pero- fluye a ese ritmo. Exacto, sí, valoriza al ritmo del reggaetón. Sí, sí, Por debe eso lo ser. entienden en todos Ese lados. es el título para un libro. El capital financiero valoriza el ritmo del reggaetón. Y andá y confirma la tesis, digamos. Hace tiempo que tengo ganas de escribir algo sobre reggaetón y Hay que ir a esos lugares donde nadie quiere ir, como el Pablo Semán, ¿viste? Hay que ir a esos lugares donde a nadie le interesa, porque siempre ahí hay un síntoma. Ahí hay síntomas que no estamos viendo. Seguro en el reggaetón hay un síntoma fuertísimo de la época, digamos. Te hacemos la última pregunta y te dejamos de molestar y te agradecemos muchísimo. Te agradecemos muchísimo por la charla. El programa dura más o menos una hora. hablé mucho, así que yo les pido disculpas porque No. a veces me ciego y no. No, ha estado excelente, Escúchame, no le voy a cambiar el nombre, te vamos a hacer la misma pregunta que a todos, pero entiendo más o menos que habría que cambiarle el nombre. ¿Qué pensás del futuro? ¿Cómo crees que va a ser? Me cuesta mucho pensar cómo va a ser. Creo que pueden pasar varias cosas diferentes. O sea, hay algo en mí que apuesta a que esto se abra y que estemos más bien en el final de algo que como buen final produce una cantidad de fuego artificial descomunal, como cuando Terminator se hunde en la fundición y larga chispa para todos lados. Esa es lo que deseo y estar ahí para hacer algo con eso. Creo que y que es muy difícil pensar a largo plazo, eso sí, porque la velocidad de los cambios se aceleró demasiado. Creo que vamos en el mediano plazo a unos escenarios muy agresivos, muy violentos, que van a reponer ideas de violencia y vamos a tener que incorporar ese problema de otra manera en nuestra vida y en nuestras experiencias. Y bueno, creo que de nuevo va a haber que estar ahí para hacer algo con eso, pero si tuviese que decir cuál es lo probable, creo que vamos en el mediano plazo, vamos a unos escenarios muy difíciles. Muy difíciles. Es así más. Sí, lo lamento. Quizá ahora soy más oscuro de lo que yo mismo pensaba. No, sí, pero... más o menos todas las respuestas han venido por ahí, queda tranquilo. Sí, viene por ahí. Muchísimas gracias, Ezequiel Gato. Te agradezco muchísimo haber estado acá. Seguramente algún favor te vamos a pedir. Te escribo en instantes más para agradecerte y te mando un abrazo fuerte a vos y a todos esos con los que te juntás. Muchas gracias, les mando un abrazo, muchas gracias por las preguntas y por la charla y bueno, estamos en contacto y la seguimos. Cuídense. Se escucha. Muchas gracias. Bueno, nada, buenísimo, qué sé yo. Voy a decir esto porque me vino al tema. Yo creo que los que ven esto, más o menos Ya todos está, lo tienen, claro. Llegas tarde ya. Llegamos pero el que no, lean. Mark Fisher, el realismo capitalista, digo, nada, qué sé yo, es de Caja Negra, léanlo, que es un libro extraordinario. Nada, ¿les gustó? Nos gustó, ¿Han estado contentos? estuvo piola, sí, estuvo piola, un poco oscuro el final, No sé, estamos un Quedé con poquito ganas de cansados. preguntarle cosas, igual siento que de Bueno. cada cosa que decía era una posible... Ajá. Bueno, vamos a seguir conversando, queda tranquilo, vamos a seguir conversando, hay que seguir leyendo, seguir estudiando y seguir sensibilizándose con lo que pasa. Sí.
Antes de que me olvide, les quiero decir que se suscriban al canal, que para nosotros es importantísimo, anda por ahí, no sé, por acá, qué sé yo, que le den like, que comenten, que pongan algo en los comentarios, que para Que le nosotros digan es a sus importante, amigos que vean que esto. le digan a los amigos que vean esto, digamos, que lo compartan con los compañeros y agradecerles porque la verdad que han participado muchísimo, llevamos varios programas ya y la verdad que viene creciendo la participación. Muchísimas gracias a todos, no puedo creer que haya interés, pero bueno, está buenísimo, digamos, por lo menos a nosotros nos interesa muchísimo. Gracias a la Violeta, seguro vuelve, gracias al Gastón, seguro vuelve un día, gracias a todos por estar acá, nos vemos la semana que viene. Allá está el Victorio, la Carla, también está la Agustina, gracias a todos por estar acá, un abrazo grande. Chao. Esperemos.